Shalom, un saludo y un abrazo desde la distancia para todo el pueblo de nuestro amado Creador del Universo, Yahweh Shebaot. Que nuestro abacado Yahweh nos ayude a permanecer firmes, a permanecer constantes y con deseos inmensos de seguir compartiendo estas reflexiones y estos momentos, tiempos de clamor y de intercesión. Porque a eso fuimos llamados y nada ni nadie humanamente nos puede quitar esto que Yahweh nos ha puesto a hacer. Porque estemos donde estemos y con quien estemos, Yahweh nos ha puesto en este lugar. A ustedes y a mí nos ha llamado, nos ha escogido para que llevemos las buenas nuevas a los demás. Y no importa la situación que estemos viviendo, lo que debemos es no desconectarnos de la Shekinah de Yahweh, de la presencia de Yahweh. Y como ya hemos venido aprendiendo, debemos estar muy alertas porque los gigantes de la mente, los enemigos de nuestra mente que están ahí, siempre lanzando esos dardos para desanimarnos, para traernos confusión de mente. Y son fortalezas que quieren mantener la mente del ser humano en cautiverio. Y lo hace en todas las etapas de nuestra vida, poniendo en nosotros un estado de autoengaño. Hoy hablaremos un poco sobre la vejez. Hablo, pues por supuesto, para los creyentes, porque la gente del mundo, así sean muy amados familiares como los que tenemos, yo creo que todos aquí en el grupo, no les interesa y para nada, ni siquiera piensan algo así. Pero yo, Yahweh pone en mi corazón el sentir de hablar precisamente para este grupo, de todos aquellos que nos escuchan, es porque Yahweh tiene un llamado para usted. Entonces hablo para los creyentes. Tal vez muchos tienen por costumbre o tenemos, me incluyo porque ya estoy en esta etapa de mi vida, tenemos por costumbre el decir es que al llegar a la vejez es tiempo de vivir nosotros relajados. Y sí, pues eso lo hacen pues las empresas, los gobiernos, ¿no? Ya una persona pasa de los 65 años y ya es tiempo de que se relaje, descanse, se retire, dicen, ¿no? El tiempo de retiro. Entonces, por ende, se baja la guardia en muchos, en algunos, en cuanto a la loma rohaní, en cuanto a la guerra espiritual. Es lo común y el decir es, ya se hizo mucho. Pero la Torá nos enseña que la vejez no es el descanso para un guerrero valiente. Esos guerreros valientes y esforzados que han tenido siempre las armas y las armas y el uniforme de soldado bien puestecito. Esos valientes y forzados. Por el contrario, en esta etapa o en esta recta final nos puede determinar nuestro destino Olam. Es completamente emet, es completamente verdad. Esta etapa final nos determina cuál va a ser nuestro destino eterno, nuestro destino por siempre, ¿no? Y por supuesto, esto lo sabe muy bien el enemigo. Por eso es que en esta época tan especial, tan importante de nuestras vidas, pues como hemos venido hablando de Leviatán, como el manipulador de la mente, actúa y pone sus mentiras en la mente de los adultos mayores, porque completamente es real, si no pudo destruirnos en la juventud, pues tratará de derribarnos en la vejez. Y lo hace con toda sutileza, con toda delicadeza, con toda suavidad, poniéndonos sueño,
desánimo, cansancio, dolores que son normales en estas etapas de nuestra vida, donde nos duelen los huesos, las articulaciones, los músculos, poca visión, paso lento. O tal vez a algunos que son muy alentados, muy aliviados, les pone tal vez la autosuficiencia. Como por ejemplo, ya hice mucho, ya enseñé, ya clamé mucho, oré, trabajé. Y trabajé también para la obra del Padre, del Creador del universo, de Yahweh, etcétera, etcétera. Con el pretexto, inclusive también de lo que ya decía, las dolencias, que no faltan por el desgaste normal del paso del tiempo. Mejor dicho, nos trata de convencer que ya hicimos lo suficiente. Y voy a leer unos textos y vamos a recordar unos textos hermosos que Yahweh me permite y pone en mi mente, en mi corazón y en este estudio para que recordemos. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16, donde dice: por los años no nos desanimemos, porque aunque por fuera vamos envejeciendo, por dentro rejuvenecemos día a día. ¡Aleluya! Entonces, ahí es donde nosotros, si la Torá lo dice, si la palabra de nuestro Abacadosh Yahweh lo dice, por los años no nos desanimemos, porque aunque por fuera estemos envejecidos, arrugados, llenos de canas y tal vez con paso lento, despacio, tal vez hablemos un poquito enredado, pero por dentro nos rejuvenecemos día con día. Entonces no podemos permitirle al enemigo que nos apague el fuego del Ruach HaKodesh en nuestra vida. No permitamos el letargo en nosotros de ninguna manera, porque cuando un anciano clama, cuando un anciano gime y ruega, tiene el peso de la experiencia de la vida. Y tiene la unción del Ruach HaKodesh. Son perlas de gran valor. Por esos tiempos que ha vivido, esos años que ha vivido. Son de gran valor. Son como ese sabor del mejor vino añejo especial. Hay mucha responsabilidad de un clamor de un anciano ante el Mizkan, ante el altar de Yahweh. En la Torá, nuestro Elok, nuestro Dios, nuestro Elok, nuestro Abba, nos muestra muchos ejemplos. Número uno, Moisés fue llamado justo a la edad avanzada, 80 años, dice la Torá. Porque así el mundo declare el viejo destinado para el descanso, Satanás no descansa y aprovecha esa excusa para que el propósito de un adulto mayor no se cumpla. Y ya Moisés había vivido mucho y había pasado el desierto y logró, pudiera decir, pero fue justo ahí a los 80 años que nuestro Elok Yahweh lo llamó. Logró pasar el desierto, logró vivir esas experiencias y fue ahí, con la fuerza de los años, con la jodma, la sabiduría de Yahweh, fue cuando Yahweh lo llamó. El libro de Éxodo capítulo 7, versos 6 y 7 dice: Moisés, Moshe, a los 80 años y a Aarón de 83 hicieron todo como Yahweh les ordenó. Mire, fue en ese tiempo, en esa época, donde muchos dicen: no, yo ya estoy muy viejita, yo ya estoy cansada, ya me duermo fácil. Nuestro Abacadosh, más que ninguno, sabe la sabiduría, la jodma que hay en el corazón
que está lleno de experiencia. Y el personaje número 2 habla en Lucas, Gilel, capítulo 2, el verso 36 y 37, nos recuerda que Ana, aún en su vejez, servía a la Yahweh. También estaba allí una mujer llamada Ana, dice, que hablaba en nombre de Yahweh y que era hija de Fanuel y de la tribu de Aser. Era ya muy anciana, muy anciana. Entonces, ¿cuánto tendría? Se casó siendo muy joven y vivió con su esposo 7 años. Hacía 80 años que había quedado viuda y nunca salía del templo, sino que servía día y noche a nuestro Elohim, con ayuno y con clamores, con tefilá. Tremenda sierva de los Yahweh, tremenda. Y Lucas capítulo 1, del 5 al 7, dice: en el tiempo de Herodes, que era rey de Judea, vivía un Cohen, un sacerdote llamado Zacarías, con su esposa llamada Isabel. Ella descendía de Aarón. Los dos eran justos, sadik, delante de Yahweh, obedientes de la Torá. No tenían hijos. Joven no pudo tener hijos y ahora ya eran muy ancianos. Estaban ya viejos. Imaginémonos cuántos años tenían entonces cuando la Torá dice eso. ¿Cuánto valor tienen los ancianos en una congregación, en una quejilá, en un grupo familiar, en un grupo de Yahweh? Son una gran bendición, toda rabá por los ancianos, toda rabá por los años, las canas, las arrugas, toda rabá por el caminar lento. Por eso no podemos en ningún momento de nuestra vida, caminando con nuestro Yahshua, no podemos dejarnos desanimar. Estar pendientes unos de los otros para no soltar las armas que el Abacados nos ha dado. Animémonos para no bajar la guardia. Nuestro Adón Yahshua nos ayude, nuestro Abacados Yahweh nos ayude con el poder de su Ruach HaKodesh. Cuán valiosos debieron ser esos tiempos de Ana, ya anciana, postrada, ya bien viejita, clamando por un pueblo. ¿Y qué podemos decir de Abraham? Que en su vejez su emuná se fortaleció tanto que el Yahweh lo eligió como padre de muchas naciones. Su fuerza ya lo hacía caminar quizás lento y por emuná y no por vista. Entonces, a él sí podemos decir que él sí tenía la certeza de esperar, aunque no se viera. Y nuestro Abba en su Torá todo el tiempo nos anima a perseverar y a permanecer firmes. En el libro de los Salmos, Tehilín 71, el 17 y el 18 dice: Elohim mío, tú nos has enseñado desde la juventud y aún seguimos anunciando tus grandes obras. Te rogamos, no nos abandones aún cuando ya estamos viejos y con canas, porque aún hay muchos que hablan de tu poder y de tu grandeza. Esta generación y a las futuras generaciones. Entonces, es para nosotros los mayores que caminamos de tu mano, Adón, un orgullo, un deleite poder seguir activos, sirviéndote, siempre para exaltar tu Kadosh nombre. Toda rabá por los ancianos. El libro de Proverbios, Misley, capítulo 20, 29 dice que el orgullo de los jóvenes está en su fuerza y la honra de los ancianos en sus canas.
en su pelo teñido de blanco. Todos los testimonios de vida de estos ancianos del pasado que Yahweh describe en la Torá, con seguridad los dejó aquí escritos para darnos a nosotros ejemplo y ánimo. No fue como un simple relato de historia más, no. Más bien es un ejemplo de esfuerzo, de ánimo para nosotros, porque la vejez entonces no es excusa para solo vivir de recuerdos, para solo vivir de lo que yo hacía, de lo que yo hice, cómo actué, cómo trabajé, cómo me esforzaba, cómo hacía. Ayúdanos, Padre, porque esa pasmosidad rojaní es de la que se aprovecha el enemigo para hacernos caer al final del camino. Y si logramos superar pruebas de fuego, si logramos pasar desiertos, tantos obstáculos, no podemos derribarnos cuando ya vemos cerca la línea de la meta. Dice un predicador de la Torá que la vejez no es motivo para un retiro rojaní. Al contrario, en esta etapa el corazón es probado y el enemigo sutilmente quiere compadecerse, entre comillas, y considerarnos para que nos quedemos quieticos. Y ya quiere mostrar, nuestro Abba siempre quiere mostrar por medio de los ancianos, mostrar su Abba, su amor, con nuestra perseverancia. La corona de justicia, de Seducá, no es para el que bien comienza, no. La corona no es para el que bien comienza, para el que está listo, armado ahí en su juventud, no. Es para aquellos que logran llegar a la meta firmes, fieles hasta lo último de la meta. Metas que por supuesto para cada uno es establecida. Unos en los años y otros no en los años de vejez. Cuán hermoso y justo es nuestro Abba. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8, dice: ahora en nuestra vejez nos espera la corona merecida que Elohim y Abba Yahweh, como juez justo Shadik, nos dará aquel día. Y eso lo sabe muy bien Hasatán. Y él utiliza esos gigantes mentales que operan todo el tiempo. Entonces es ahí, en la etapa final de nuestra vida, cuando creemos, decimos ya haber hecho lo suficiente. Decimos algunos. Y cómo el enemigo conoce muy bien los planes de los Yahweh para cada uno de nosotros. Pues por supuesto los planes que Yahweh da a conocer a través de la Torah. Porque Yahweh nos da a conocer muchas cosas de los planes que tienen para con nosotros a través de la Torah. Otros pues los tendrá Él en su secreto y nos lo va dando poco a poco, paso a paso de la vida. Entonces aprovecha el enemigo nuestros años, nuestro retiro, y resulta que ahí es donde más conexión podemos tener nosotros con el Ruach HaKodesh de Yahweh. Porque logramos alcanzar, por lo mismo que hemos mirado, logramos alcanzar la madurez, la experiencia, el conocimiento, la experiencia de vida de los errores que uno cometió durante la vida, con los hijos, con el esposo, con los padres. Entonces uno logra a analizar todo eso y a reflexionar y a darse cuenta, y uno por eso es que muchas veces las personas tienen tendencia a decir, es que ¿por qué se quieren más los nietos que los hijos? No es que se quieran más, sino que uno ahí aprende a corregir los errores que cometió con los hijos, porque en la juventud se cometen muchos errores. Se hacen cosas que uno dice, ay Dios, mejor dicho, yo creo que todos tenemos experiencias, muchas experiencias para contar. ¿Qué errores cometíamos? Ay, ¿cómo hacía yo esto? ¿Cómo hacía yo así? Y ya la experiencia de la vida nos hace caer en cuenta que cometimos muchas faltas. Y con los nietos tratamos de corregirlos. Es muy triste
Es muy triste cuando hay padres jóvenes que le dicen a los abuelos, a la matriarca y al patriarca de su casa: no, hágame el favor, mamá o papá o suegra o suegro, no se meta. Yo crío mis hijos como yo quiero. Usted fue muy anticuada. Usted fue muy... No, ya no, déjeme. Eso duele, eso parte el corazón como una flecha lanzada. Terrible, porque la experiencia de la vida nos hacen ver que los errores que cometimos los queremos subsanar con nuestros niños, nuestros nietos y bisnietos. Y lo hacemos con mucho amor, con muchísimo amor, porque la experiencia de la vida, las vivencias nos hacen recapacitar y reconocer nuestros errores. Entonces, sutilmente los gigantes mentales que viven siempre pendiente de lo que pensamos y meten en nuestra mente cosas de manera muy sutil, muy comprensivo. El enemigo trata de ser muy comprensivo, muy cariñosito y nos dice: no, ya no más, descanse, estése quieto, ya viviste lo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que ya nos queda clarísimo que las coronas son para que al finalizar la carrera sean de nosotros. Coronas, pero con fidelidad, por supuesto. Las personas que nos hemos esforzado por hacer siempre el bien y hacerlo mejor. Con fidelidad y con emuná. Entonces vemos que con la edad las tentaciones solo cambian de acciones, de actuaciones. O sea, anteriormente nos ponían zancadilla o piedras de tropiezo el enemigo, mostrándonos cosas cautivadoras, apasionantes, belleza, juventud y todas esas cosas, ¿cierto? Podamos caer en esas tentaciones y desviarnos del camino de Yahweh. Ahora con la vejez las tentaciones son diferentes. Los engaños del enemigo para nosotros, los de avanzada edad, son diferentes. Cansancio, adormecimiento, letargo, desánimo, dolencias, ese caminar despacio, muchas cosas. Entonces ahí es donde tenemos que tener firmeza y no dejarnos. Por eso no podemos nosotros dejar de decir: Adón Yahshua, ayúdanos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Necesitamos llegar hasta el final de nuestros días con firmeza, con entusiasmo y con mucho Jabad. Ayúdanos y fortalécenos, Abacados. No permitas que nuestros ancianos se fatiguen y se cansen y quieran más bien decir: ya no más, hasta aquí llegué. No nos dejes actuar así. Ayúdanos, Adón Yahshua. Sopla de tu rúa, Jacodé, sopla de ese rúa precioso en cada uno de nosotros, en los ancianos, en los viejos, la vejez, las arrugas, la lentitud. Sopla tu rúa, fortalécenos, vigor, firmeza, entusiasmo para los ancianos, para los que pintan canas. Por favor, te lo pedimos. Que las aflicciones y las dolencias del cuerpo no sean motivo para decir: aquí estoy. Aquí seguimos clamando en la brecha como intercesores. Podemos ser esos intercesores desde casa, desde el hogar, si no es posible desplazarse, pero seguir ahí intercediendo por tantas necesidades que hay en la familia, en el mundo, en el barrio, en el país, en todo el mundo. Adón Yahshua, por favor, ayúdanos y fortalécenos. Que sigamos caminando de tu mano hasta el último día de nuestras vidas, hasta el último suspiro de nuestros días. Clamando por nuestras familias, clamando por aquellos que están al borde del abismo, por aquellos que se están perdiendo porque no han querido escucharte. Hoy te rogamos, hoy yo te ruego y cada uno ruega por su familia,
por su esposo, esposa, por sus hijos, por sus nietos, por sus hermanos, hermanas. Por favor, cuando hay personas que ya están avanzadas en edad, tienden a volverse más lujuriosos. Cuidemos esa segunda mirada, como lo decía una vez, una reflexión que Yahweh me permitió tener. Cuidemos de no dejarnos llevar de las tentaciones. Estos hombres maduros, viejos ya, que se dejan llevar de las tentaciones y hacen cosas indebidas. Adon Yeshua, por favor, que el Ruach HaKodesh de Yahweh, que es tu extensión preciosa, sople de tu viento de shalom, de tranquilidad en nosotros ya adultos mayores. Ayúdanos para estar siempre firmes, buscando de ti, dando el consejo que la madurez nos permite tener, la experiencia de la vida nos permite tener, pero todo siempre basado en tu Torah y en la palabra de Yahweh. Ayúdanos, por favor. Guarda nuestras familias, nuestros hijos. Guarda a tu pueblo Israel. Guárdalos, protéjalos, ayúdalos para que salgan también ellos de lo que los aparta de ti, de los pecados que se cometen allí en tu pueblo y en todo el remanente de Israel en el mundo entero. Te lo suplicamos, te lo pedimos. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mashiach, te rogamos perdón de nuestros pecados. Te suplicamos, por favor, perdónanos, límpianos, que tu preciosa Dan, tu preciosa sangre sea limpiando nuestro cuerpo, nuestra nefes, nuestra alma y nuestro rúa. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos, Abba. Ponemos delante de tu presencia a nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños jóvenes, también los adultos, Abacados. Ayúdanos para que cada día podamos ser un ejemplo a seguir, podamos seguir dando el consejo a la juventud, esforzándonos a ser cada día mejores como hijos tuyos, Yahweh. Yo te ruego y te suplico el perdón de nuestros pecados. Perdónanos y límpianos. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mashiach. Bendice a cada uno de los hijos de tu pueblo que están buscando un empleo, que están esperando un milagro, una flor de salud, de sanidad, que se resuelvan los problemas de papeles, situaciones, que sean bendiciendo los que tienen planes para viajar. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice a los que están cerca y a los que están lejos. Te lo pedimos, Adon Yeshua, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, nuestro Yeshua HaMashiach. Te damos a ti toda la honra y la exaltación, porque solo tú eres bueno y porque para siempre es tu bondad. Aleluya.